Para esta segunda fase del coloquio Güeras y Prietas, tengo el muy grande placer de presentarles a Ana Patricia Martínez Juchim, que es la conferencia magistral de la tarde. En la mañana tuvimos a Norma Alarcón. Ana Patricia nació en Tizimín, Yucatán. Es licenciada en Ciencias Antropológicas en la especialidad de Lingüística y Literatura por la Universidad Autónoma de Yucatán. Se dedica a la investigación de la tradición oral en lengua maya. Es autora de las obras de recopilación Cuentos de Niños y Cuentos Enraizados. Hay colaboraciones suyas en las revistas Navegación, La Palabra Florida, Escritos, Columba, Camino Blanco, y en las revistas electrónicas El Navegante, Yucatán, Identidad y Cultura, en el suplemento cultural del Jugral. También llevó a cabo la revisión del Diccionario Maya de Bolsillo. Es Premio Nacional de Literatura Indígena en Edino Jiménez de 2005. Primer lugar en el género narrativa en lengua maya, Alfredo Barrera Vázquez, de los cuartos Juegos Literarios Universitarios de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y actualmente es integrante del Consejo Municipal de Ediciones Literarias del Ayuntamiento de Mérida y presidenta de la Casa de Cultura Maya Popolnaj Máximo Juchín, y se desempeña como profesora de literatura en la Universidad Modelo. Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos, por viajar hasta acá, y te dejo la palabra. Gracias a ustedes. Malobkin in wet lunkabilesh, hachkima kin wol, tumentianin waye, tetuno nahil shok unam. Kinsay kunib all altitum leskolelo kubet koble much tamal. Minchan sikbatik, bash meyah kimbetik, bashtin kimbetik, yetel bishimbetik. Pues buenas tardes a todos, buen día. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en esta casa de estudios. Agradezco a las anfitrionas por la invitación y por todas las atenciones que hemos recibido. Les conversaré primeramente a grandes rasgos de los mayas peninsulares contemporáneos. Luego les comentaré de mi trabajo como recopiladora y escritora. Y por último les voy a leer algunos textos donde podrán observar mi postura como escritora y como mujer. El título del trabajo sugerido fue el de Los mestizos de la península de Yucatán, la valentía de portar el traje regional, pero ya debió haber habido una coma. Es la valentía de portar el traje regional, la valentía de hablar la lengua maya, la valentía de decir somos mayas. Ahí continúa una serie de frases. En la península de Yucatán se llama mestizo o mestiza al indígena maya que viste cotidianamente el traje regional. Está íntimamente relacionado con el traje, no con el mestizaje maya blanco, ¿no? Y es mestizo o mestiza quien usa el traje cotidianamente, no quien lo usa en otras ocasiones y con otras intenciones, como los funcionarios públicos y políticos que se lo infundan solo para acercarse al pueblo, pero desde luego se ponen trajes carísimos que no son para nada el que usa el común de la gente. Y para los indígenas mayas propiamente, en la península hay una serie de términos para llamarlos o para nombrarlos. Uno de ellos es el traje. Entonces, ahí va el mestizo, va la mestiza. Otro término para nombrar a la indígena maya es el de mayero o mayera. Y se le dice a quien es hablante nativo del maya, sea o no indígena maya. Si un blanco nació en un pueblo y habló por primera vez, o su lengua materna fue el maya, ese es un mayero, aunque no tenga apellidos mayas y aunque no sea, y aunque sea blanco, ¿no? Y es también una autoascripción cultural. Mayeroense dice, soy mayero.
En torno al mestizo y mestiza, hay una serie de frases y adjetivos. Algunas frases son muy positivas, otras son chuscas y no faltan las peyorativas. Pero hay como la afirmación muy positiva de calificar al mestizo como limpio, como trabajador y como honesto, a diferencia de ese término general que es el del indio flojo y quizá cuánta cosa más. Cuando se habla de mestizo en Yucatán, se tiene esa idea de limpieza, de honestidad y de ser trabajador. Pero hay términos híbridos que ya rayan en lo chusco, pero no son términos que se utiliza al interior del grupo, son términos de fuera. Y así se habla, por ejemplo, de la mestiza alajada. Este sí es un término como de positivo. Por las joyas que carga la mujer mestiza, pues pesa su pobreza. Siempre se va a ver a la mestiza alajada, que es parte de la dote matrimonial y del ajuar cuando el bautizo. Una mestiza sin alhajas no es mestiza, como no lo es una mestiza sin rebozo, por ejemplo. Y en cuanto a términos chuscos, hay una frase empleada frecuentemente, que es el de la hach mestiza, de hach, que es una voz del maya que significa verdadero, legítimo, y literalmente es una frase positiva, pero se dice que la hach mestiza no usa ropa interior. Por eso cuando alguien pregunta, ¿es hach mestiza?, se está preguntando, ¿traerá ropa interior? Pero esto es a modo de broma. Y en cuanto al término hach, que es un préstamo del maya, actualmente se está utilizando como un término positivo. Cuando uno va a un bar, a un restaurante, y uno pide la cuenta, y ya luego de pagar, uno pide la hach, que es pedir la del estribo, creo dicen aquí, ¿no? La última, pero que es cortesía de la casa. Y como eso, hay una serie de términos que se están prestando del maya que son positivos, pero también hay otros términos que se prestan del maya que se utilizan solo con fines negativos, como es que en maya para marcar el género femenino utilizamos el término ish, y diríamos, por ejemplo, Shmarisa, Shbriseida, Shmayra, Patricia, que estamos solamente indicando que es del género femenino, pero cuando se presta al castellano ya se emplea algunas veces con tinte despectivo y se aplica no solamente a mujeres, sino se aplica también a hombres, ¿no? José, Pedro, como diciendo algo así como poca cosa, pero que su función en maya es solo marcar género. Otro término para designar no tanto al indígena maya, sino al yucateco en general, o al habitante de la península, y quizá algunos de ustedes habrán escuchado, es el de boshito o boshita. Bosh en maya hace referencia al color negro, y no es que los habitantes de la península seamos negros, sino se quiere marcar que se es moreno. Sería la traducción de prieto. Y en contraparte hay un término para marcar al güero o al blanco, que es el de chel. Entonces este coloquio le podríamos poner un encuentro de chelas y boshitas, o chelitas y boshitas, ¿no? Que hay términos maya para todo lo que se quiera. Cerca de Mérida hay un pueblo que tiene un alto porcentaje de indígenas blancos y de ojo claro, que son mestizos biológicamente, pero que son mayeros y que se identifican como mayas. Y hay la frase acuñada que dice el chel de Canacín, que es el güero de Canacín, pero es un indígena y es mayero, ¿no? Entonces hay muchos términos muy, muy positivos. Uno de los términos muy negativos para referirse a los indígenas de la península es el de huiro o huira, y sería el equivalente a indio, y es uno de los términos más despectivos. Tiene también el sentido de lo que aquí en el DF sería naco o naca,
y se dicen frases como, qué güiro, es más güiro. Y güiro es aquel que, por ejemplo, trabaja en Cancún y va a su pueblo y se lleva una grabadora gigantesca y la pasea en la calle, y aunque esté muy pesada, pero pues ya puede comprarse una grabadora, ¿no? Y otro de los términos que hacen referencia al indígena común es el de Winik. Es un Winik, y así como es una persona del vulgo. Y esta palabra también se está ahora valorizando y de una manera muy peculiar, ¿no? Ya hay varios restaurant bar, no sé si hay ese concepto de restaurant bar aquí en México, que ya hay varios winiques, la casa del winik, abundante botana, la pasan muy bien, entonces como que se están tomando préstamos del maya para levantar la autoestima. Y lo mismo hay calificativos como chan winik. Si alguien está y no me cae tan bien, digo chan winik, como se llama, personita, no te creas. Entonces estos son algunas serie de términos para nombrar a los indígenas y a los de la península. Y actualmente los que se reconocen como mayas son los intelectuales indígenas y esta corriente de escritores. El maya se hace llamar mestizo mayero porque históricamente nos hicieron creer que los mayas acabaron en el siglo XVI. Hubo un colapso maya y quién sabe qué pasó con los mayas, ¿no? Y los mayas actuales dicen, ¿y dónde acabaron los mayas? Y uno les dice, oiga, pero si usted se apellida Pech, Chan, hay toda una amplia variedad de apellidos en maya, pero no hay ese vínculo de pensar que somos descendientes de los que construyeron las pirámides, porque nos ha enseñado la historia que aquellos se acabaron, que los del presente somos otra cosa, y eso es muy penoso. Pero esta corriente de intelectuales, que realmente es una élite, no son muchos, están volviendo a retomar el término maya y se están declarando como tal. Quisiera comentarles antes de empezar con los textos, un poco acerca de mi postura, de mi origen. En la casa mis padres hablaban lengua maya ambos, pero a los hijos, que fuimos 8 hermanos, nos educaron en el castellano, con el propósito de que no sufriéramos marginación en la escuela. Y yo puedo decirles que ni hablo la maya al 100%, ni hablo el castellano al 100%, sino que hablo esa variante dialectal que los lingüistas llaman español yucateco y que la voz popular menciona como hablar cuatrapeado, vaporreado, que es muy peculiar de los yucatecos. Pero independientemente de eso, yo me considero una persona afortunada, que tuve en mi casa una educación familiar, donde tuve la oportunidad de recibir una etnoliteratura propia. Mis padres me contaban de la encantadora Xtabay, me contaban del peligroso Huaychivo, que es un espanto en forma de macho cabrío que ataca a la gente por las noches, me contaban de los espíritus guardianes de los montes o yuntziles, me contaban de los aluches o guardianes de las milpas y de las pirámides. Y cuando pude entrar a lo que es la escuela, a la educación formal, pues siempre me gustó la literatura, ¿no? Y pude conocer esas otras literaturas de otros pueblos y siempre quedé fascinada con cuentos como la sirena, los gnomos, castillos, ¿no? Barcos encantados o fantasmas. Pero curiosamente empecé también a darme cuenta que aquellas literaturas pues eran cosas de cuento, y lo que me contaban en la casa, que se decían que eran cuentos, pues muchas eran cosas como testimonios, porque el vecino se contaba que se transformaba en un huaychivo por la noche, ¿no? O nos decía, no, al vecino se le apareció la Xtabay cuando estaba borracho, ¿no? O don fulanito se le apareció un yuntzil en el monte. Entonces
eran cosas que no estaban alejadas de la realidad, sino que eran realidad. Y yo nunca las vi como cuento, ¿no? Cuando siempre quise estudiar antropología, ¿no? Cuando le dije a mis papás que, pues no, voy a estudiar antropología, y mi papá, que solo estudió el primero de primaria, y bueno, ¿y qué es eso? Y mi mamá, pues fue más estudiada, llegó al 4º año, ¿no? Y pues ¿qué vas a estudiar? ¿Por qué no estudias para profesora? Y pues no, quiero estudiar antropología y literatura además, ¿no? Y no sé, hace poco me decían mis papás, con motivo de que voy, me cuentan cuentos. Y yo no sé qué es la antropología, pero nos gusta que sigas conversando con nosotros, ¿no? Y eso es una frase muy bonita y que me gusta mucho. Y yo quiero reconocer públicamente que gracias a esa formación etnoliteraria, familiar y del pueblo, no sé, siento que hay mucho de dónde cortar, y fui educada en esa tradición. Y ahora les quisiera presentar algunos de los textos que he realizado por recopilación, donde ustedes podrán notar esa riqueza que hay en los textos, que dan información cultural, que dan información que educan a las nuevas generaciones, que enseñan a que los niños se cuiden, que hay toda una pedagogía en la tradición oral. Vamos a empezar con un cuento. Este texto se llama Cuentos Enraizados, que contiene alrededor de 8 cuentos, que son cuentos breves, porque muchos de los cuentos que van dirigidos a niños son como cápsulas culturales, no son cuentos extensos, y los niños los aprenden y los reproducen y los cuentan, y no se les olvida porque son así, bien estructurados, tienen un principio, un desarrollo y un fin, como van a notar en este caso. Les voy a leer la versión en maya, no es extensa, luego les traduzco. Este se llama Letzakane Yetelejuje. Tujal Humpel Beje, Yanal Humpel Tunich, Tekahano Puntul Tzakan Yetel Juntul Juj. Juntena que Tun Man Juntul Make, Katuyala Lejuje Tiletzakane. Awogel, Ken Mana Clemaco, Kachike. Soque tene, quinjos y quimpol. Helo, cabin kuman le maco, cachip tu meletzakano, catun tu josa o pole jujo, catuyala le maque, chanju, soca chicken, le maque, mato beta mishbali. Helo, ulak ine, catuyale juj tiletzakane, ille, hekukatale maque. Awogel, beora tenkin chique, soque teche, cajos y capol. Kamal le maco, chip tu men le jujo, catu josa o pole tzakano. Catu yila le maco, catu tukla tzakan chie, cajak uyole kimi. Y dice, la serpiente de cascabel y la iguana. Cuando utilizamos femeninos en maya, en la narrativa es solamente por cuestión de traducción que se utilizan femeninos. Los personajes aparecen asexuados y para nada estamos relacionando esto con el género femenino. Hago la acotación. Bueno, la serpiente de cascabel y la iguana. Cuentan que a la orilla de un camino, debajo de una laja, vivían una serpiente de cascabel y una iguana. Cierto día que una persona se acercaba, la iguana tuvo una ocurrencia y se la comunicó a la serpiente de cascabel. ¿Sabes? Cuando pase esa persona por aquí, tú vas a morderle y yo sacaré mi cabeza. Y así lo hicieron. La persona, al ver a la iguana, pensó que ella lo había mordido y no le dio importancia al hecho. Días después, la iguana le dijo a la serpiente de cascabel: mira, ahí viene de nuevo esa persona. Ahora yo le morderé y tú sacarás la cabeza. Al pasar la persona fue mordida por la iguana
y la serpiente cascabel asomó la cabeza. Como la persona creyó que ésta la había mordido, se asustó tanto que se murió. Y de este cuento, sobre todo, me gusta es que se cuenta que viven juntas una serpiente de cascabel con una iguana, que son dos reptiles, pero una es venenosa, peligrosa, y la otra una iguana inofensiva. Pero como notarán ustedes, curiosamente, la pícara, la tremenda, es la que es mustia, ¿no? La iguana es la que va empujando a la serpiente de cascabel a hacer travesuras. Y eso me recuerda mucho a los humanos, ¿no? Y otro de los cuentos este es muy breve, se llama Chopsotz. Tijumpel actum, yambin juntul Chopsotz. Te chiloku puta luyoch tumenulako. Vale, ulako, kasantako. Kutet komune le yau, kautzau tile Chopsotze. Le o tilchansotze, kukak tukab le yau, Sokole que no tunte kuyalik beya. Suts chuhuk sukun. Kaben yuve le balo. Juntulis setenkasan. Kuyalik tiu lako. Wama ukat beyo. Tokeshti. Kuyalik tun le chanchopsots beya. Ma asukun. Kesh beyo hen handke. El cuento se llama El murciélago ciego. Puede parecer redundante decir murciélago ciego, pero en maya a las personas, animales, plantas, siempre se les enfatiza un atributo. En este caso se sabe que los murciélagos son ciegos, entonces hay que remarcarlo. Dice el cuento, dicen que en una cueva vivía un murciélago ciego. Sus amigos le llevaban comida, pero no eran del todo buenos porque escogían los zapotes verdes para darle. El pobre los tomaba en sus manos y cuando los probaba replicaba, están agridulces. Cuando escuchaba aquello, uno ordenaba a los otros, pues si no los quiere, que se los quiten. Entonces el pobre murciélago ciego exclamaba, no, déjenlos, aunque estén verdes me los comeré. Entonces le están haciendo el favor y se está quejando, ¿no? Bueno, este fue un segundo libro de cuentos de recopilación. Un primer libro fue de cuentos que me contaron niños de una población de Xoquén, y uno de mis objetivos cuando empecé a recopilar fue que si me contaban y si se podía publicar, regresar esa información a los pueblos. Aquí quienes me contaron, que fueron mis papás, tienen el libro, pero pues no leen en maya, hablan la maya, pero no la leen. Y lo que hemos hecho es distribuirlos en bibliotecas públicas. Fueron 1000 ejemplares, no se pudo distribuir en todas las escuelas del estado, pero el primer libro que se llamó Cuentos de Niños, y fueron 2000 ejemplares, a través del programa PAREP se llamaba entonces, que es un programa de apoyo al rezago educativo, pudo llegar a 700 escuelas, ¿no? Y donde los niños de las comunidades del interior del estado de Yucatán pudieron ver que sus compañeros habían contado cuentos y que se habían publicado. Actualmente tenemos en mi pueblo una casa de cultura maya que es muy pequeña. Empezamos el pasado 26 de julio y varios de los compañeros están animados a escribir, entre ellos mi papá, que un día me sorprendió, porque cuando fui a visitarlo me salió con que ya había escrito un cuento. Escribió en maya y en castellano, empleó su propio alfabeto maya, porque normalmente no escribe ni en castellano, y escribió en maya y en castellano, ¿no? Y les quisiera leer el texto que él escribió, que ha pasado por revisión de estilo literario, porque nuestra meta es que quien lea no nos diga, ay, los mayas están escribiendo, está su sintaxis revuelta, pero está bien, porque luego hay como un paternalismo, maternalismo, como se le quiera nombrar,
de que lo que escriben los indígenas, pobrecitos, está bien. Nosotros no queremos que se nos califique de esa manera. Queremos escribir coherentemente en maya, gramaticalmente correctamente en maya y coherentemente en castellano, gramaticalmente correcto. Porque resulta que muchas de las veces cuando traducimos literalmente, pues sí, en castellano queda rara la traducción, porque estamos muy influenciados por lo que es el maya. Se fue, irse hizo, le decimos, ¿no? Ay, dice, está hablando cuatrapeado, cuando estamos traduciendo literalmente del maya. Y es tan peculiar esa forma de hablar, pero aquí estamos cuidando un poco esta sintaxis, y es uno de nuestros objetivos. Este cuento se llama Utzikbalil Juntul Shtut. Tujal Jumpel Kol, Yan Juntul Tikin Yan Ujoboni. Juntena que Juntul Kolnal, Tunjal Tikukol, Katu Yilao Joko Juntul Transhtut, y Chile Jobono. Tuchuka, Katu Visatu Nahi, Katu Tza Ukaba, Winikti, Ukaba Pepito. Tun Tzental, Tun Chihil, Tun Bukbahal, Tantun Kaniktale Chanchicho. Uyumile, Kimakyol, Tumensan Samal, Kuyubik, Usakashtan, Ushushub, Ukailest Uto. Sukchahi, Yetele Chambalcho, Katu Yakunsa. Pepito, tu Shenech, Kukatiken Uluk Tukol. Tsokuk Uchulin Tata, Kunuk Iglest Uto. Tum Popo Shik, Kimakuyol, Kuyemel Yal Kaptek Apche. Tush kuman kintie, kubinka kimak ol tak tumenu yumil, lemako kutsai ukapti, mantak ken uluk le kolnalo, yanu kimak oltik, sukchahik, kap ate, mate chukosikushik, humpel tilelo, kamam bah hunstuto, kalik ushik nalil pepito, kabin yetrul shiet stutilo. Le kolnalo tu yah olta uchi kubinu yalak shtut. Tile loka tu nahalta unali le ukole. Ka hop uhan tal ti tu menyap kat shtut. Ka tu yala. Tun kaskun salinal yanin bien inson les chicho. Tu pik sasta kabin tu kol ka kuche tu yila ya shelen le shtuto ichilenalo. Katu wak abut ilzon, yab shtuto lubi. Juntule tun kimi katu yala yetelu yala kustal. Tsok kuchulintata, le kolnalo, tonan jahi katu yala. Keshla han takinale, mishbikinin katsonik shtuto. En castellano es el oro pepito. A la orilla de una milpa había un cocoyol seco ahuecado. Pues conozcan acá el cocoyol, que es un árbol que tiene muchas espinas, es una palmera. Dice, donde cierto día un campesino vio salir un polluelo del oro. Lo atrapó llevándolo a su hogar y le puso por nombre Pepito. El oro iba creciendo y plumando al mismo tiempo que iba aprendiendo a hablar. El milpero estaba contento de oírlo hablar diariamente y se fue encariñando con él. Pepito, ¿dónde estás?, preguntaba al volver de la milpa. Ya llegó mi papá, exclamaba el oro revoloteando y bajaba rápidamente del árbol, donde se pasaba el día hablando, chiflando y cantando. Su dueño le daba la mano acariciándolo. Esto ocurría todos los días al llegar el campesino a casa. Tan domesticada se veía el ave que dejó de cortarle las alas. Una tarde, por la casa del campesino pasó una parvada de loros, y Pepito levantó el vuelo y se unió a sus compañeros. El campesino resintió mucho la fuga de su mascota, pero ¿qué le iba a hacer? Poco tiempo después, al lograr su cosecha, sucedió que los loros estaban comiendo las mazorcas. Esos loros están echando a perder los elotes. Voy a matarlos, dijo el campesino. Clareaba el día cuando fue a su milpa. Al llegar observó que verdeaban los loros entre los elotes. Al azar disparó su escopeta de municiones
y cayeron varios loros. Agonizante uno de ellos dijo: ya llegó mi papá, ya llegó mi papá. Descorazonado el campesino prometió: aunque acaben con toda mi cosecha, no volveré a matar loros. Este cuento es más bien una anécdota, ¿no? Y el narrador amaba mucho su loro y quedó de veras muy sentido por la muerte de este animal. Bueno, esto es en cuanto a recopilación con narradores orales y ya con narradores que están escribiendo cuentos. Esa ha sido básicamente mi trabajo, la recopilación, pero resulta que en estas rondas narrativas con señoras, con señores, con niños, ya me vino el ánimo de empezar también a recrear historias, ya no solo de lo que me contaban, sino de lo que no me contaban, de lo que estaba yo observando. Y hay temas tabús, hay temas de los que no se hablan, pero que tienen que ser dichas, ¿no? Y con motivo de eso, de unos 2 años al presente, yo estoy ya escribiendo mis propios textos. Y uno de ellos, uno de los primeros fue uno que escribí, porque cuando llegué a estudiar a la ciudad de Mérida, había muchos calificativos para los pueblerinos, ¿no? Uno de ellos era el de Shayakudo. Shayak en maya significa boquera o ampolla de boca. Y se le decía no solamente a los indígenas, se le decía a todo el que era pueblerino. Morenito, bochito, o güero, pueblerino, es un Shayakudo, ¿no? Entonces yo plasmé esa referencia en un cuento de lo que piensa un joven que está siendo calificado como Shayakudo, ¿no? Se los voy a leer en castellano porque es un poco largo el cuento. El Shayak del indio. El adolescente Jesús Kanshok llegó a la casa donde se celebraba la fiesta del santo patrono del pueblo. De pie junto a la puerta, observó cómo los invitados al entrar, primeramente iban ante la imagen del santo, admiraban la comida y el aroma de las flores. Luego, dirigiéndose a los anfitriones, saludaban diciendo cortésmente: hay alegría, aunque haya pobreza. Música para que bailemos, gritaban los dueños. Al sonido de la música, la concurrencia se paraba a bailar. El muchacho se acercó donde un anciano fumaba y se sentó a su lado. Después de un rato, le musitó al oído. Es como un secreto: abuelo, en la escuela me apodan Shayakudo, por mi apellido y porque hablo maya. Dicen que todos los indios tienen la boca ampollada. Pues el anciano lo escuchó y luego le dijo: siéntate, hijo, conversemos, de lo que diga tú me sigues. Y viene un juego de palabras. El anciano va a decir una frase y el muchacho va a cambiar una de las palabras. Con este ejercicio pude hacer alrededor de 20 frases, pero los hablantes de maya que lo han estado leyendo me han dicho: pueden ir más, y ya las estoy anexando. Leeré algunas. Dice el abuelo: con la boca ampollada el indio habla. Dice el nieto: con la boca ampollada el indio enérgico habla. Con la boca ampollada el indio pausadamente habla. Con la boca ampollada el indio ordenadamente habla. Con la boca ampollada el indio pregunta. Con la boca ampollada el indio responde. Y van a estar jugando con esta frase: con la boca ampollada el indio besa a su pareja. Con la boca ampollada el indio lee. Y cuando llegan a esta parte de que el indio lee, el abuelo dice: así es, muchacho, con la boca ampollada, ardiéndole, adolorida y aún tapándosela, el indio está hablando, y su shayak ampolla al no indio donde el dolor nos aguanta. Y concluye el abuelo: hijo, oye bien estas palabras y no las olvides. El shayak del indio es el privilegio de que los viejos y los jóvenes podamos conversar en la lengua de nuestros ancestros. Ahora, anda a bailar y luego a comer
que haya alegría aunque haya pobreza. Y esta frase de que haya alegría aunque haya pobreza es una de las frases de cortesía que se dice cuando uno va a una casa, que por muy humilde que sea, pues si hay un poco de comida y se está conversando, eso es una fiesta. Y no importa que sea humilde. Y esta frase la quise emplear también porque resulta que se dice que los mayas son muy secos en frases de cortesía. Por ejemplo, decir gracias. Hay un préstamo que sale castellano que es Dios botic, Dios te lo pague. Hay otra que sí es propiamente maya, que es el nip olal, pero se emplea poco. Actualmente en educación indígena están retomando el término, pero no quiere decir que no haya una cortesía propiamente maya, solamente que no es una cortesía hablada, sino es una cortesía de actitud, de palmadas. Y es tan común que si ustedes llegan a una casa maya, les dicen, pase, ahí está la hamaca, acuéstese, descanse. Y la gente se porque es como que alguien llega a tu casa y le dice, ahí está la cama, acuéstese. Y uno sí se queda, pero esa es la cortesía del pueblo, ¿no? Y es lo que yo trato de reflejar en las historias, ¿no? Bueno, ya no ves que me piqué a escribir con los cuentos, pues preguntándole a parientes, amigos, a vecinos, me decidí a escribir la historia de una tía paterna que desde niña en la familia oí contar acerca de ella. Fue una tía que trabajó como cocinera a principios del siglo XX en campamentos chicleros. Era la heroína de una serie de aventuras fantásticas y ejemplo de mujer trabajadora. Entonces dijo, voy a recrear sus historias porque en la familia me hablaban maravillas de la tía. No, que fue muy valiente, muy trabajadora y no sé cuánta cosa más. Y yo siempre me preguntaba, que me contaban cosas fuertes de ella, pero nunca me contaban sus sentimientos como una mujer que estaba sola trabajando en campamentos con 20, 25 personas y era la única mujer. Yo decía, ¿y cómo la hacía para ir a hacer del 1, del 12? ¿Y cómo la hacía en los días de menstruación? ¿Cómo la calificaba la gente del pueblo? Me están contando de que un día mató una boa, que otro día correteó a un jaguar. Entonces yo quise presentar a esta tía más humana, con debilidades, con fortalezas, ¿no? Y esta historia ganó el primer lugar en Oaxaca, el Lenedino Jiménez. Y les traigo fragmentos de la historia, donde, como les dije anteriormente, trato de pintar a un personaje humano. El libro fue un libro de cuentos que se llamó Recuerdos del corazón de la montaña, porque los zapotales o el monte alto era llamado montaña. Ustedes saben que en la península no hay montaña, pero al monte alto así le decían. Y como eran los recuerdos de esta mujer que vivió en el centro de la montaña, pues con la pura traducción al castellano ya quedó como Recuerdos del corazón de la montaña. Bueno, empieza, dice, y es un homenaje a la tía. Cuentan que hubo una vez una mujer que se aporrió trabajando más de una veintena de años en el corazón de la montaña. Nieta fue de escribas y de cimarrones mayas, fiel hablante de su lengua materna, costumbres y creencias de sus mayores, aunque siempre la distinguieron como mestiza por su traje regional, que nunca cambió al de Catrina. Popularmente le llamaron Shtush por un par de hoyuelos que sonreían en su rostro. Tush son los hoyos carrizos. Y aquí es un cuento corto de Shtush y que plasma también la rivalidad que hay entre mujeres. En los campamentos había una cocinera por campamentos. El campamento vecino tenía otra cocinera, pero estaban prácticamente aisladas. Empiezo con un epígrafe.
lindos Yuya y Cardenal. Yuya es la oropéndola. Aves en el mismo encierro, agarra y picotazos se sacan los ojos. Doña Stush, solo usted puede ayudarme. Sofocada, la cocinera del campamento vecino llegó meneando el trasero a donde Stush molía nixtamal. Doña Stush reiteró: ayúdeme, el capataz me mandó a hacer sopa de arroz y no sé guisarlo. De la cabeza a la punta de los pies, la curtida cocinera lanzó una mirada a su compañera, que en pleno monte alto traía peinado el cabello en copete, motivo del sobrenombre de Shpot. En maya se ponen apodos por todo, ¿no? Y nos ponemos en maya además. Motivo del sobrenombre de Shpot, como la habían bautizado los chicleros. Dijo Stush: ¿no sabes cocinar sopa de arroz? ¿Y sabes guisar algo? Ay, doña, solo frijol cabash, es el frijol de olla. Pero eso sí, sé tortear muy bien. Eso lo saben hacer hasta los hombres. Y le recriminó: ¿pero cómo fue que te atreviste a emplear de cocinera? Doñita, expuso Shpot, mi marido me dejó y no me pasa ni un centavo para mantener a mis hijos. Empecé a tomar lavado y planchado, pero se paga muy mal y no alcanza para llenar la barriga de los chiquitos, que siempre están hambrientos. Por eso estoy aquí. Stush, empleando un machete como batuta y con repertorio de chicleros, impartió una especial clase de cocina sobre su única compañera en el corazón de la montaña. Mula, lava primero el traste. Muévete, lava el arroz. Rápido, como mueves el fundillo, fríelo. Floja, apúrate. Ay, mira qué haces. Aturdida, a Shpot se le quemó el arroz. Muy apenada trató de encubrir el hecho. Me quedó dorado, dijo. No es cierto, se te quemó, recalcó Stush, y la zahirió. Dorado tienes, pero tu yacapel es, dorado tienes la lengua de tu vagina. En maya hay unos insultos así exclusivos, ¿no? Dorado tienes tu yacapel. Doña Stush no aguantó más la aprendiz cocinera. Ya no me maltrate más. Yo soy de Tzitaz, es un pueblo. Y usted sabe que en ese pueblo habemos hechiceras. Me amenazó la otra, ¿no? Contestó Stush, ¿qué Tzitaz ni qué nada? Tú no eres hechicera. Tú solo eres una cagarita que se le escapó al diablo, ¿no? Entonces este pleito de mujeres que en vez de unirnos... Bueno, otra anécdota de Stush. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5. Ah, perfecto. Les leo un fragmento, tengo 5 minutos. Trabajar en el corazón de la montaña, en campamentos chicleros, no fue una vida fácil. Stush era merodeada como los cazadores espían al venado. Mantener a distancia a los fulanos era más cansado que moler los 3 almudes de nixtamal al día. De ahí tomó la costumbre de huishar parada, huishar es orinar parada, para evitar que los pelafustanes la acecharan. Era un martirio esperar hasta la noche para meterse al monte a defecar, escondida detrás de árboles y limpiarse con hojas y palos podridos. Y eso de mantener la vista al suelo, para no mirar a nadie directamente a los ojos, para evitar malos entendidos, se le quedó por hábito, aunque no estuviera en la montaña. Y aquí me contaban cómo era una mujer y muchos chicleros, entonces ella tenía que, todo el tiempo, para que no pensaran que estaba coqueteando con alguien. Pero pese a eso, era asediada, ¿no? Quisiera contarles aquí una anécdota del hijo. Ella tuvo un hijo y lo llevó a la montaña y al niño le pasaron un sinfín de calamidades. Porosh borboteaba el chicle
Atareado, el pequeño Mutz ayudaba a su mamá con el quehacer. Al pasar donde se cosía el chicle, el niño tropezó remojando uno de los brazos en la paila de la resina hirviendo. Orosh, orosh, el chicle siguió borboteando. Venada con cervatillo malherido y gata cambiando de escondite a los cachorros, Shtush cargó a su hijo envuelto en hojas y se internó a la sabana en busca del camino al pueblo más cercano por un doctor. Hembra que se mete al monte a parir, viejo animal montés que se introduce a su guarida a esperar la muerte, sola se fue la desdichada mujer. Al cabo de unos días reapareció en la montaña, desgarrada del corazón, con el vástago impedido de un brazo y ella marcada del rostro por 2 profundas arrugas donde antes ostentaba cautivadores hoyuelos. Y bueno, cuando terminé de escribir este libro de cuentos de la tía, no sé, surgieron muchos testimonios también acerca de otras mujeres y vino otro libro de cuentos que se llama Chen con él, que es por demás, donde hablo de las mujeres que se escapan con el novio, donde doy la versión de lo que piensa un papá, de lo que piensa la mamá y de lo que piensa la gente, de lo que dice la gente, ¿no? Y con eso quiero concluir mi intervención y donde ustedes podrán notar de que trato de evidenciar, de plasmar el sufrimiento de mujeres. Sobre todo estoy escribiendo ahora con mujeres porque son, cuando llego a los pueblos son las primeras con las que me acerco. Los niños vienen, me cuentan que de la milpa, pero las anfitrionas primeras son las señoras, ¿no? Y cierro con el cuento de Chen con él y con la versión de lo que dice la gente. Vamos a ver, aquí está. Y dejaré copia aquí para que si quieren leer la historia completa. Sí. Bueno, los motivos que tenía la muchacha para escaparse, pero la gente siempre dice, ay, ¿por qué se escapó? Entonces, dice una de las señoras vecinas de la huida, la que iba a llegar alto en los estudios, ahora a diario lleva nixtamal a molero en un cubo sobre su cabeza, así como una toga, y ni zapatos tiene, dijo una cuyo marido tenía fama de borracho. Ayer la vi con un ojo morado, expresó la del marido golpeador. Parece retrato, usa la misma ropa, apuntó otra de esposo flojo. Ella se lo buscó, tenía fuerte la comezón en el fundillo, señaló una rejuntada. En su familia todas las mujeres han escapado, la abuela, la madre y ahora ella, indicó una que abandonaron. Se lo tenía que dar, si no, buscaban a otra. Así son los hombres, recalcó otra que también había oído. Tan joven y tan fundillo caliente, recalcó una solterona. Y se oyó una voz defensora. Cállense, chismosas, cállense. La mujer si tiene hombre, aunque sea su marido, es puta también. En cambio yo, como soy viuda, soy como una señorita, gritó una anciana limosnera que iba pasando. Gracias. Qué bien.